Imagina una historia que parece, vamos, sacada de una novela. Una familia muy influyente, 33.000 hectáreas en disputa, que es una superficie como varias ciudades juntas, y una serie de decisiones judiciales que se contradicen. Y para rematar, un nombramiento político que, bueno, desafía toda lógica. Es que es una de esas tramas en las que la realidad supera, pero con creces, a la ficción. Porque esto que cuentas no es una novela, es un caso real que ha sacudido los cimientos institucionales de Bolivia. Exacto. Hoy nos sumergimos a fondo en el caso Marinkovic y la Laguna Corazón. Y como bien dices, esto va mucho más allá de una simple disputa por unas tierras. Es el reflejo de lo que el autor Eduardo Salinas, en su artículo Tierras Marinkovic, la crisis institucional de Laguna Corazón, describe como una crisis institucional pero profunda y sistémica. Ajá. Así que hoy vamos a desentrañar los hechos, las controversias y las graves implicaciones que hay detrás de todo esto. Vamos a analizar cómo el poder puede llegar a torcer las instituciones y qué significa para la justicia y el medio ambiente. Lo que es fascinante aquí, desde un punto de vista de análisis, es que estamos ante un caso paradigmático. Toca todas las fibras sensibles del debate en Bolivia y, bueno, en toda Latinoamérica. La reforma agraria, los límites de la propiedad, el choque de poder entre tribunales y, por supuesto, la sombra de la influencia política. Un microcosmos perfecto. Eso es, para ver cómo se entrelazan el poder económico y el político para moldear el destino de un territorio entero. Pues vamos a desgranar esa madeja. El primer acto de esta historia se pone en marcha en 2022, y aquí entra en escena un actor clave, el Tribunal Agroambiental. Sí, este tribunal que es especializado toma una decisión que parece contundente. Anula los títulos de propiedad de la familia Marinkovic sobre un predio gigantesco llamado Tierras Bajas del Norte. Suena a una victoria del Estado, ¿no? Totalmente. Y es crucial entender qué es este Tribunal Agroambiental. No es un juzgado cualquiera, ¿eh? Es un órgano creado específicamente para ser un contrapeso técnico, para evitar los abusos históricos con las tierras. Claro, un especialista. Exacto. Y su sentencia de 2022 es muy clara. Dice que el proceso original de saneamiento de esas tierras, el que gestionó el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INAH, pues que tenía vicios de origen. Y cuando el artículo habla de irregularidades técnicas y legales graves, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué es lo que encontró mal este tribunal? Pues fundamentalmente dos cosas que son el corazón del asunto. Primero, que el proceso vulneraba los límites de propiedad que marca la propia Constitución. Y segundo, que no se había verificado bien la función económica social. La función económica social, explícanos eso un poco. Es un concepto clave en la ley boliviana. No basta con tener un título de propiedad, sobre todo de una extensión tan grande. Tienes que demostrar que esa tierra es productiva, que genera empleo, que cumple una función para la sociedad. Que no la tienes ahí parada para especular, vamos. Entiendo. Y el Tribunal Agroambiental lo que dijo es, básicamente, que el INRA no hizo bien su trabajo al comprobar todo esto. ¿Vale? ¿Entendido? O sea, el especialista en la materia dice, aquí hay un problema de fondo y estas tierras tienen que volver al Estado. Pero claro, la historia no acaba ahí. ¿Qué va? Como era de esperar, la familia Marinkovic recurre. Y el caso escala hasta la cima del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el TCP. Y aquí es donde la trama da un giro de 180 grados. Un giro radical. En diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional emite su fallo, la sentencia 1016, y hace pues exactamente lo contrario a lo que dictaminó el tribunal especializado. Anula la sentencia del agroambiental. ¿Y en la práctica? En la práctica devuelve las más de 33.000 hectáreas a la familia Marinkovic. Pero eso es lo que me cuesta entender. El Tribunal Constitucional está diciendo que el Tribunal Agroambiental se equivocó en su análisis técnico. ¿O es otra cosa? Ahí has dado en el clavo. El argumento del TCP es de forma, no de fondo. La sentencia, que la firman los magistrados Gonzalo Miguel Hurtado y René Iván Espada, acusa al Tribunal Agroambiental de haber actuado de forma arbitraria. Arbitraria. Sí, e incongruente, vulnerando el debido proceso. Es decir, no entran a debatir si los Marinkovic cumplen o no la función social, o si superan los límites. Lo que dicen es que el tribunal inferior no siguió los pasos correctos para anular los títulos. Vaya. Y esto genera un choque institucional brutal. La decisión técnica de un especialista borrada de un plumazo por un tema de procedimiento.
Y es que precisamente en ese fondo del asunto, que el Constitucional parece esquivar, es donde están las banderas rojas que agita el autor. Porque la indignación no viene por un tecnicismo. A mí la primera bandera roja que me salta a la vista es la cifra, 33.000 hectáreas. ¿Cómo es posible si la Constitución boliviana pone un límite de 5.000? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta del Constitucional es, para muchos juristas, una obra de ingeniería jurídica muy, muy controvertida. A ver, Sostienen que el proceso de saneamiento de esas tierras empezó antes de la Constitución de 2009, que es la que pone ese límite estricto, y por tanto concluyen que se debe preservar su derecho anterior. pero el peligro de ese argumento es enorme, ¿no? Porque con esa lógica cualquiera podría reclamar derechos históricos para saltarse la Constitución. Exactamente. Los críticos, como señala el artículo, lo ven como un precedente peligrosísimo. Abre la puerta a legalizar por la vía de los hechos los latifundios históricos, que es justo lo que la Constitución pretendía eliminar. Es vaciar de contenido uno de los pilares de la reforma agraria. Eso es. Segunda bandera roja. Y esta es muy llamativa. El contexto político. La resolución del INDRA, que les favorece, es del año 2020. En ese momento, Bolivia tenía un gobierno transitorio, el de Yanine Áñez, y da la casualidad de que Branko Marinkovic fuera el ministro de Economía de ese mismo gobierno. Vaya tela. Es que huele como mínimo a un conflicto de intereses gigantesco. Huele tan fuerte que organizaciones como la Fundación Tierra, que siguen estos casos muy de cerca, lo han denunciado directamente como un posible caso de uso indebido de influencias. Claro. La sospecha es que se pudo usar una posición de poder en el Ejecutivo para influir en una decisión de una institución como el INRA. Y a esa sospecha se suma el factor tiempo. Un caso tan complejo se resuelve en el Tribunal Constitucional en apenas unos meses, además, justo antes de que los dos magistrados que firman, Hurtado y Espada, terminen su mandato. Suena que tenían prisa, ¿verdad? Mucha prisa por dejarlo todo atado y bien atado. Esa celeridad es otra de las grandes banderas rojas, sin duda. En sistemas judiciales que suelen ser lentos, una rapidez tan notable alimenta las sospechas. Es tan sospechoso que, según el artículo, el Viceministerio de Tierras anunció que estudiaba acciones penales por prevaricato contra ellos. O sea que el propio Estado sospecha que sus jueces pudieron haber dictado una resolución injusta a sabiendas. Exacto. Y por si fuera poco, no podemos olvidar el factor ambiental, que le da nombre al caso, la Laguna Corazón, porque no hablamos de un terreno baldío. Parte de estas 33.000 hectáreas están dentro de la Reserva Forestal Guarayos. Así es. Y esto añade otra capa de gravedad. Ya no es solo un conflicto agrario y constitucional, es también medioambiental. La decisión del TCP no solo beneficia a una familia, sino que pone en riesgo una zona que debería tener la máxima protección. Es que todo este cóctel genera una frustración enorme en las instituciones que sí intentan hacer su trabajo. Desde luego. De hecho, el artículo recoge una frase de una ex magistrada del Tribunal Agroambiental, Elba Terceros, que me pareció demoledora. Resume esa impotencia a la perfección. Es una cita brutal, ¿sí? Dijo públicamente: ¿para qué tenemos otros tribunales si el TCP va a hacer lo que quiere? Es que esa pregunta encierra una crisis de legitimidad tremenda. Claro. Es la voz de la justicia especializada sintiendo que su trabajo, su conocimiento, se puede borrar de un plumazo por una instancia superior con argumentos que, para ellos, no tocan el fondo del problema. Es una desmoralización institucional. Así que tenemos un lío judicial monumental, una decisión que levanta sospechas por todas partes y una reserva natural en juego. Y cuando piensas que la historia no puede ser más rocambolesca, llega el acto final. el epílogo irónico y descorazonador. Nos situamos en 2025. Hay un nuevo gobierno en Bolivia, el de Rodrigo Paz. Y Brendo Marinkovic, el principal beneficiado de toda esta trama, es nombrado presidente de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado. ¡Increíble! Es que la persona encargada de vigilar el bosque es la misma que reclama su propiedad. Es una designación que plantea una cuestión fundamental sobre ética pública. Se nombra a la persona que encarna el conflicto agrario más polémico para supervisar, precisamente, la política de tierras y recursos naturales. El artículo lo califica de afrenta y de insulto. Y no es para menos. Es un insulto a las comunidades que reclaman justicia y a la ciudadanía en general. Socava por completo la confianza en las instituciones. ¿Qué legitimidad puede tener una comisión parlamentaria sobre medio ambiente encabezada así? El autor, Salinas, es muy claro al final. Dice que todo este entramado sienta unos precedentes terribles. Vamos a desmenuzarlos.
Identifica 5 consecuencias muy graves que además se encadenan. La primera, y la más obvia, es el debilitamiento extremo de la justicia agroambiental. Si sus sentencias pueden ser revertidas así, su razón de ser queda en entredicho. Se convierte en una instancia decorativa, básicamente. Eso es. La segunda consecuencia se deriva de la justificación del Constitucional. Al validar el derecho anterior, se abre la veda para futuras adjudicaciones de tierras fiscales y reservas. Una puerta trasera legal para eludir la Constitución. Exacto. La tercera, que el INRA, la autoridad técnica, pierde toda legitimidad. Si sus decisiones pueden estar influenciadas por el poder de turno, se convierte en una institución anómica, sin normas, al servicio del mejor postor. Y todo esto, lógicamente, tiene que generar una tensión social enorme. Esa es la cuarta consecuencia. Se pone en peligro la gobernanza. Se generan tensiones con comunidades campesinas e indígenas. Y la quinta, que engloba todo, es la más grave. Una crisis total de confianza en la justicia. Se instala la percepción de impunidad, la idea de que hay una justicia para los poderosos y otra para el resto. Entonces, si hacemos balance, el caso de la Laguna Corazón es mucho más que una disputa por un terreno. Es un espejo que nos muestra la fragilidad del Estado de Derecho cuando se enfrenta a intereses poderosos. Es la crónica de un choque de trenes entre poderes del Estado, la sospecha de influencia política en las más altas esferas y la amenaza directa a recursos naturales vitales. El autor, Eduardo Salinas, concluye con una exigencia muy clara, que va más allá de la denuncia en los medios. Sí, argumenta que no basta con los titulares. Lo que es urgente es una investigación penal profunda y sistemática, liderada por la Fiscalía. Una investigación que ponga la lupa sobre cada paso. El informe original del INRA, la actuación de los magistrados del TCP y, por supuesto, que evalúe el posible daño ecológico en la reserva. El artículo deja una idea flotando que me parece muy potente. Dice que este caso podría marcar un antes y un después para la reforma agraria en Bolivia. El debate ya no es solo sobre cuánta tierra puede tener una familia, sino sobre la fortaleza real de las instituciones para proteger el bien común. Y el texto nos deja con una pregunta flotando en el aire, que es casi una advertencia. Cuando la persona encargada de vigilar el bosque es la misma que reclama su propiedad, ¿quién queda para defender el interés colectivo? ¿Qué ocurre cuando las reglas del juego parecen escritas o al menos interpretadas por quienes más se benefician de ellas? La respuesta a esa pregunta, como sugiere el análisis, definirá no solo el futuro de la Laguna Corazón, sino la salud de la democracia y la justicia en el país.